Cada año, el sol alcanza su punto más alto en el cielo, marcando el día más largo del año, el solsticio de verano. Para nosotros hoy, es el inicio oficial del verano, un tiempo para vacaciones y barbacoas. Pero para las civilizaciones antiguas, este evento celestial era mucho más que eso. Era un momento de poder, de celebración y de una profunda conexión con el cosmos. ¿Cómo honraban este día? Lo inscribieron en la piedra, construyendo monumentos masivos que se alinean perfectamente con el sol en este preciso momento. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar los secretos de cómo nuestros antepasados, desde los druidas de Stonehenge hasta los faraones de Egipto y los reyes de la civilización maya, utilizaron la arquitectura para capturar la magia del solsticio de verano. Acompáñenme en este viaje para descubrir la asombrosa precisión y el profundo significado detrás de estas maravillas ancestrales. Nuestro primer destino nos lleva a las llanuras de Salisbury en Inglaterra, al enigmático círculo de Stonehenge. Construido hace más de 4500 años, este monumento prehistórico ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Cuál era su propósito? Si bien las teorías son muchas, una de las más convincentes está directamente relacionada con el sol. Imaginen estar aquí, al amanecer del solsticio de verano. A medida que el sol se eleva sobre el horizonte, sus primeros rayos atraviesan el paisaje y se alinean de manera impecable con la piedra del talón, que se encuentra fuera del círculo principal. La luz del sol se canaliza directamente hacia el centro del monumento. Esta no es una coincidencia. La construcción de Stonehenge requirió un conocimiento increíblemente sofisticado de la astronomía y la ingeniería. Mover estas gigantescas piedras de sarcén, algunas de las cuales pesan más de 25 toneladas, y colocarlas con tal precisión, demuestra que el solsticio era de una importancia capital para sus constructores. Para ellos, no era solo un calendario, era un lugar sagrado donde el cielo y la tierra se encontraban, un punto focal para rituales que celebraban la vida, la fertilidad y el poder del sol. Ahora, viajemos hacia el sur, a las cálidas arenas de Egipto, donde se alzan las majestuosas pirámides de Giza y la enigmática Esfinge. Estos monumentos, construidos como tumbas para los faraones, también ocultan secretos celestiales. Durante el solsticio de verano, se produce un fenómeno verdaderamente espectacular. Si te paras frente a la Esfinge al atardecer, verás cómo el sol poniente se alinea perfectamente entre dos de las pirámides más grandes, la de Keops y la de Kefren. La imagen es impresionante. El disco solar parece descansar exactamente en el valle formado por las siluetas de las dos pirámides. Los antiguos egipcios eran maestros observadores del cielo. Su dios más importante era Ra, el dios del sol, y su calendario, su religión y su vida entera giraban en torno al viaje del sol. Esta alineación no era un simple truco visual, simbolizaba el viaje del faraón fallecido hacia el más allá. Guiado por el propio Ra, la Esfinge, con su cuerpo de león y rostro humano, actuaba como guardián de este pasaje sagrado, observando eternamente este espectáculo celestial que reafirmaba el orden cósmico y el poder divino de los reyes de Egipto. Dejando atrás el desierto egipcio, nos adentramos en las densas selvas de la península de Yucatán, en México, el corazón del mundo maya. Aquí, en ciudades como Chichén Itzá, los mayas demostraron ser astrónomos y matemáticos sin igual. Su monumento más famoso, la pirámide de Kukulcán, conocida como el Castillo, es un calendario de piedra tridimensional, pero su genialidad no se detiene ahí. En el día del solsticio de verano, el castillo revela otro de sus secretos. Al amanecer, el sol ilumina perfectamente las caras norte y este de la pirámide, mientras que las caras sur y oeste permanecen en completa oscuridad. La pirámide queda dividida en dos mitades exactas de luz y sombra. Este juego de luces es una representación visual de la dualidad, un concepto fundamental en la cosmología maya, la vida y la muerte, el día y la noche, el orden y el caos. Para los mayas, el solsticio marcaba un punto de equilibrio crucial en el ciclo agrícola y espiritual. Este evento guiaba los tiempos de siembra y cosecha, y era el centro de ceremonias complejas para honrar a sus dioses y asegurar la continuidad del universo. Pero la conexión maya con el solsticio no se limita a Chichén Itzá. En otros sitios, como Sibil Chaltún, encontramos el Templo de las Siete Muñecas. Este edificio,
aparentemente simple, tiene una puerta central que se convierte en un marco perfecto para el sol naciente durante los equinoccios. Sin embargo, su orientación también tiene en cuenta los solsticios. La arquitectura maya estaba intrínsecamente ligada al cosmos. Usaban sus templos y observatorios no solo para seguir el sol, sino también la luna, los planetas y las estrellas. Crearon calendarios de una precisión asombrosa que aún hoy nos maravillan. El solsticio de verano era un punto clave en su llamado calendario Hob, el calendario civil de 365 días. Era un momento para reajustar sus vidas con los ritmos del universo. Una demostración de que para los mayas no había separación entre la ciencia, la religión y la vida cotidiana. Todo estaba interconectado bajo la atenta mirada de los cuerpos celestes. Entonces, ¿qué nos dicen estas alineaciones de Stonehenge, Giza y Chichén Itzá? Nos cuentan una historia universal. A pesar de estar separados por miles de kilómetros y miles de años, estas culturas tan diferentes compartían una misma fascinación y reverencia por el sol. Comprendieron que el sol era la fuente de toda vida, el motor de las estaciones y el reloj del cosmos. Para ellos, la arquitectura no era solo para refugiarse, era una forma de dialogar con el universo. Construyeron estos monumentos como calendarios, como templos y como declaraciones de su lugar en el cosmos. Era una forma de anclar su mundo, de darle orden y significado. La precisión necesaria para lograr estas alineaciones, sin la tecnología moderna, es simplemente alucinante. Requiere generaciones de observación paciente, un profundo conocimiento matemático y una voluntad de ingeniería monumental. Imaginen el esfuerzo comunitario, la fe y la visión que se necesitaron para levantar estas estructuras. No estaban construyendo solo para ellos, sino para las generaciones futuras, dejando un legado eterno, grabado en piedra y alineado con las estrellas. Hoy en día, miles de personas se congregan en estos lugares sagrados cada solsticio de verano para presenciar estos fenómenos. En Stonehenge, los druidas modernos y los turistas se reúnen para ver salir el sol, sintiendo la misma conexión que sintieron sus constructores hace milenios. En Giza, los visitantes se maravillan de cómo el sol se acuna entre las pirámides, un espectáculo que ha perdurado durante más de 4000 años. Y en Chichén Itzá, la pirámide dividida por la luz y la sombra sigue asombrando a todos los que la contemplan. Estos eventos nos recuerdan que, aunque nuestra tecnología ha avanzado, hay una necesidad humana fundamental de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, de encontrar nuestro lugar en el vasto tapiz del universo. Nos demuestran que la ciencia y la espiritualidad no siempre estuvieron separadas, sino que una vez caminaron de la mano en una danza cósmica de piedra y luz. La próxima vez que disfrutes de un largo día de verano, tómate un momento para mirar el sol y medita. Recuerda que no eres el primero en maravillarte con su poder. Desde las llanuras neblinosas de Inglaterra hasta los desiertos de Egipto y las selvas de México, nuestros antepasados también miraron hacia el mismo sol. Y en su sabiduría, no solo lo observaron, sino que construyeron mundos en torno a él, dejando marcadores eternos que aún hoy nos guían y nos inspiran. Estos monumentos son un testimonio de la ingeniosidad humana y de nuestra búsqueda eterna de conexión con el cosmos. Son un recordatorio de que, en última instancia, todos vivimos bajo el mismo sol. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través del tiempo y el espacio. Si te ha fascinado la sabiduría de las civilizaciones antiguas, tanto como a mí, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. No dejes que estas piedras sigan mudas. Aprende a escucharlas con nosotros. En el próximo video, analizaremos el corazón de este mes, el triunfo de la luz, en las páginas de nuestro legado. No te lo pierdas, en Entre Luces y Sombras.